Amados, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Qué alegría verles, estar acá compartiendo con ustedes un domingo más. Bendecimos a todos nuestros amados que nos ven por la transmisión. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y también que el Señor les ordene todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros adorando y bendiciendo juntos el nombre del Señor. Amén. ¿Estamos contentos? ¿Estamos con gozo? ¿Se gozó en el Señor durante esta semana? ¿Fue fortalecido? Más o menos nomás. Pero por eso vamos a seguir hablando acerca de esto hoy. ¿Amén? Vamos a seguir hablando acerca del gozo. Como le comentaba la semana pasada, hay algo que el Señor puso en mi corazón. Hay algo nuevo que tengo en mi corazón de parte del Señor para ministrarles. Pero por alguna razón, en estos tiempos de oración, de búsqueda del Señor, Él ha cargado con esta palabra para ministrarles. Así que quiero ser obediente. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos gozarnos en el Señor, amados. Y tenemos que aprender a gozarnos en el Señor. ¿Amén? El Señor quiere esto. Lo estuvimos viendo la semana pasada a través de su palabra. Dios quiere que vivamos en gozo. Necesitamos el gozo del Señor. ¿Amén? Así que tenemos que gozarnos. Y recuerde que en la palabra gozo nos habla de alegría, nos habla de algarabía, nos habla de júbilo. ¿Amén? Aún nos habla de girar, de dar vuelta, de remolinear, como cantábamos en aquellos tiempos, ¿se acuerdan? Vamos a cantar eso la próxima semana. Vamos a remolinear acá. Entonces, este gozo tiene que estar expresado, amados. Amados, gócese en el Señor. Amén. Vamos a sacar una foto, ¿ya? Para probar el gozo. A ver. Caras de gozo. A ver. ¿Gozo del Señor? Excelente. Bueno, que no sea solo para la foto. Mantenga el gozo del Señor. Amén. Importante, amados, que nos gocemos en el Señor. Que nos mantengamos deleitándonos en el Señor. Y como le decía la semana pasada, que esto es lo importante del gozo del Señor. Que este gozo es algo que trasciende nuestras circunstancias. Pero no es fingir. Tú no finges tus dificultades, que es lo que a veces malamente se nos enseñaba respecto a la fe. No digas que estás enfermo porque entonces no estás caminando en fe. No, pues si cuando estoy enfermo tengo que decir que estoy enfermo para que alguien me ayude, para que alguien crea que crea conmigo para sanar. ¿Sí? No tiene nada que ver una cosa con lo otro. ¿Sí? Reconocer mi condición es justamente todo lo contrario, amado. Eso se llama humildad. Amado, estoy enfermo, estoy pasando por necesidad, ayuda. Y para eso está el cuerpo de Cristo, para ayudarnos. ¿Sí? Entonces, eso es un aprendizaje para nosotros también. ¿Cierto? Viene un hermano y nos dice eso. La primera respuesta nuestra no puede decir, te falta fe. No, amado. Oremos juntos, busquemos del Señor. Vamos delante del Señor, presentémonos, creámosle junto al Señor. Amén. Y nos levantamos en nuestra fe. Y junto con eso nos animamos para gozarnos en el Señor. ¿Sí? Ahora, también es posible que nosotros tengamos que exhortar a veces a nuestro hermano. ¿Se acuerda como lo que veíamos en Nehemías? Que el pueblo estaba ahí, en el suelo, deprimido, triste. Y viene Nehemías y ¿quién les dice? No estén tristes. No estén tristes. A veces también es necesario que nos sacudan. No estés triste, porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y eso sigue estando vivo para nosotros hoy. No estés triste. No estés triste, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y esa es una verdad del Señor.
¿Sí? Pero pasan cosas que nos ponen tristes, sí. Pasan cosas que nos ponen tristes. Pero esas cosas nosotros las procesamos, las gestionamos, como quiera, por medio de la palabra, amados. Porque tenemos que creer la palabra. Y la palabra tiene ese poder. El gozo del Señor, amados, es algo real, es algo cierto. No es solo una sonrisa que tiene que ser un reflejo de nuestro gozo, sino que es una realidad interna del espíritu, del alma. Entonces tenemos que saber gozarnos, y ese es el problema, que nosotros no nos sabemos gozar en el Señor. No nos sabemos gozar en el Señor. Y tenemos que gozarnos, alegrarnos en Él. Entonces hoy día entendemos más cómo pasar y lidiar con estas cosas a través de otros recursos en vez de la palabra. Amado, yo les comentaba, nosotros leemos la Escritura. Y el mismo caso de Nehemías. ¿Usted cree que este pueblo no tenía razones para estar angustiado, para estar triste, cautivos, maltratados, azotados? ¿Cómo no iban a tener razones para estar tristes, amado? Pero la palabra del Señor a través del profeta fue: no estén tristes, alégrense, gócense en el Señor. ¿Y de qué viene ese gozo en el Señor? De sus promesas, de su verdad. Recuerde que el gozo está vinculado a que la expectativa de algo que nosotros esperamos se cumpla. Y la expectativa cierta que nosotros sabemos que se cumple en nosotros es el Señor. Por eso es el Señor, amado, el que nos restaura de las tristezas, de las angustias. Porque Él es el cumplimiento de esa expectativa. Siempre, siempre. No, pastor, es que usted no sabe por lo que yo he pasado. Amado, es que no necesito saberlo. ¿Qué sabes tú por lo que yo he pasado? No, es que usted, pastor, siempre viene y predica contento. Porque me gozo en el Señor, amado. Por eso. A veces el día anterior no tengo tantas ganas de venir, pero hago memoria de lo que el Señor ha hecho por mí. Hago memoria del llamado que el Señor me ha hecho. Y entonces me gozo en el Señor. Me gozo en el Señor. No le estoy ministrando esto porque se me ocurrió que julio era un buen mes para que estuviésemos contentos, sino porque es algo que vivimos, amado. Mire, ninguna de nuestras experiencias, por más crudas que puedan ser, recuerde esto siempre, no hay forma de que se compare a lo que Cristo pasó. No hay pérdida, no hay dolor, no hay experiencia que alguno de nosotros haya pasado tan mala que se pueda comparar a lo que Jesús sufrió. Y esa es la vara, ese es el parámetro. No que si no empezamos a comparar, no, es que yo pasé por esto y tú por esto y cuando yo era niño. Amado, si es el Señor el que nos restaura, es el Señor el que nos sana. Y Él tiene el poder para restaurar todas las cosas. Y Él lo hace efectivamente. Pero tenemos que buscarle. Tenemos que buscarle. Y yo quiero hoy día justamente ahondar con lo que terminé la semana pasada. Ya que hablamos de que el gozo, y entendimos esto, lo hablamos la semana pasada, está en el Señor. Siempre nos recuerde esto. La fuente de nuestro gozo es el Señor. Por eso nuestro gozo no ha de ser circunstancial, porque la fuente de nuestro gozo es el Señor. Amén. Es el Señor. Él es la base, Él es el objeto del gozo nuestro como creyentes. No otra cosa. Si hay cosas circunstanciales que nos ponen contentos, sí, pero ¿y cuando no están? Hay algo que se sigue cumpliendo. Cristo.
Cristo en nosotros, Cristo en nosotros. Y ahí nos gozamos. Y por eso nos podemos gozar en la adversidad. Pero no fingiendo, gozándonos. No tratando de mentir a los demás, gozándonos en el Señor. Y ahí es donde nosotros más justamente podemos testificar. Porque juntamente con el gozo viene la paz. Viene la paz. Ese gozo, amado, del Señor está estrechamente vinculado a entender que el Señor nos ha salvado. Entonces, recuerde que el gozo del que estamos hablando es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Eso nos lo dice Gálatas 5:22. Entonces, para que nosotros podamos vivir y caminar en ese gozo, necesitamos estar en comunión con el Espíritu Santo. Para que podamos ver el fruto manifestado en nosotros. ¿Amén? Entonces, con eso entendido, yo creo que vamos a Santiago, capítulo 5, y vamos a leer desde el 13. Y esto fue lo que vimos terminando la semana pasada. ¿Está alguno entre vosotros afligido o triste? La misma palabra. Y dice, haga oración, ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces yo le decía la semana pasada, y por ahí lo publicamos, algunos lo publicaron también, bien ahí. Entonces yo dije esta frase, la solución para la tristeza es la oración. Mira lo que nos dice la palabra, ¿está alguno triste entre vosotros? Ore. Ore. Necesitamos orar. Iglesia. Para pasar y salir de la tristeza necesitamos orar. Orar. Y yo le voy a mostrar el mejor ejemplo de esto. El mejor. Para que vea que esto que está diciendo Santiago no es porque se le ocurrió, orar es algo piadoso, entonces si está triste, ore. No. Le voy a mostrar el mejor ejemplo de que cuando se está en aflicción hay que orar. Amén. Pero no oramos porque tenemos o no ganas. Cuando está triste, evidentemente que no va a tener ganas de orar. Y justamente esto es lo que pasa, está la paradoja. Cuando está triste, no tiene ganas de orar. Y cuando está bien, está muy bien como para orar. Por eso la oración, amados, es algo que tenemos que aprender a vivir. Porque como le digo, siempre van a estar los dos lados. Cuando estamos tristes y afligidos, no tenemos ganas, evidentemente. No tenemos ganas de orar. No tengo fuerzas para orar. Estoy triste. Y cuando estamos bien, se nos olvida orar porque estamos bien, estamos arriba de la ola, estamos con la bendición del Señor. Ahí el Señor me ama, todos me aman. Estamos bien. Entonces, la oración, amados, tiene que estar presente siempre. Por eso, como dice, está triste, ore. Y cuando está alegre, no se olvide del Señor. Cante alabanzas. Alabe al Señor. Engrandezca, magnifique el nombre del Señor, porque si está bien, es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia. No pensemos que ahí es por nuestro talento, por nuestra facha. No, amado, es por Él. Es por Él. Entonces, quiero mostrarle algo. Vamos a Mateo 26. Y vamos a leer desde el 36. Ya estamos aquí en este capítulo ya culminando
el caminar de Jesús, ya había instituido la Santa Cena, ya había predicho la negación de Pedro, y está en todo este momento de la pasión que le llamamos. Entonces, aquí es cuando se va al Getsemaní. Entonces dice el 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire, Jesús estaba triste, estaba angustiado. Y el 38 dice: entonces les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. No sé si alguna vez se ha sentido así, o esas han sido las palabras del nivel de tristeza. Estoy triste hasta la muerte. Imagínense, Jesús, amado, está diciendo esto: estoy triste y hasta la muerte. Y mire lo que les dice: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué cree que es lo que tenían que estar haciendo mientras velaban? Orar. Orar. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, este momento es brutal: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús triste hasta la muerte, angustiado. ¿Qué es lo que hace? Ora. Ora. ¿Y qué le pide a sus discípulos? Velen, oren conmigo. Yo voy a orar, oren ustedes también. Manténganse alerta, despiertos, orando al Señor. Y Jesús derrama su corazón por completo y le dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Pedro, que antes le había dicho cuando predijo su muerte que iba a estar ahí hasta el final. Ya le dice: Pedro, una hora. ¿No has podido velar una hora conmigo? Una hora, y lo hace sonar poco. Cuando uno ora y lleva 5 minutos y siente que lleva la eternidad misma orando. Así. ¿Cuánto oré, Señor? ¡Qué tremenda oración! 5 minutos. Una hora. ¿No pudiste velar conmigo una hora? Velad y orad, 41. Escuche, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La batalla que tenemos siempre. Velad y orad, para que no entréis en tentación. Otra vez fue, 42, y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, ya se aburrió. No. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved que se acerca el que me entrega. Entonces, amados, en medio de su angustia tremenda, de su tristeza, quizás comparada con nada de nuevo de lo que nosotros jamás hayamos podido experimentar, Él ora. Ora.
¿Y sabe lo que le pide a sus discípulos? Que oren con Él. Orar, orar, orar. El que esté triste, haga oración. Y ahora yo le voy a mostrar que justamente esto está vinculado con el gozo, que no está expresado acá, pero sí lo expresa la palabra. Hay gozo. Hay gozo que vino a Jesús por esto a pesar de su angustia y su tristeza. Entonces, amados, en medio de estos momentos de gran pesar, nuestra respuesta tiene que ser orar, orar, orar al Señor, buscarle en oración. Miren, estaba triste y le dice, oren conmigo. Él no les dijo, vengan, abrácenme, necesito mucho amor ahora. Estoy súper triste. Oren, abrácenme. Compartamos un ratito aquí los olivos. Oren, oren. En medio de la tristeza, amados, lo que necesitamos es oración, oración. Y yo sé que en esos momentos, amados, hay cosas que nos pueden gustar en todas estas redefiniciones del amor y que estén conmigo y que me abracen y que me visiten. Mire, déjeme decirle algo en función de todo lo que hemos visto, que ha visto que es Biblia. En esos momentos de angustia no hay nada mejor que alguien pueda hacer por nosotros que orar. Que orar. Te lo acabo de mostrar. Con toda claridad. Orar. Amados, si tú piensas que alguien que se compromete en oración contigo está haciendo lo mínimo que puede hacer, no entiendes qué es la oración. No entiendes. Para nada. No sabes lo que significa orar. Ignoras el poder que tiene la oración. Esto es lo que nos llama la palabra a hacer en medio de esta circunstancia, amados. Orar. Si a nosotros nos gustan cosas adicionales, está bien. Pero lo que nos llama la palabra a hacer los unos por los otros en medio de estas circunstancias, amados, es orar. Orar. Velad conmigo, estoy triste hasta la muerte. ¿Y qué fue a hacer Jesús? Orar. No fue a hacer otra cosa. Y no fue a pedir otra cosa. Oración, oración, comunión con el Padre. En medio de nuestros momentos de aflicción, de angustia, de necesidad, lo que necesitamos, amados, es orar, buscar al Señor. Pero tenemos que aprender a orar. No sé orar. Ven a aprender cómo se ora. Por eso tenemos que estar involucrados en la iglesia, porque en la iglesia lo que es el recurso que nos dio el Señor para aprender a hacer esas cosas. En lo particular, nos juntamos una vez a la semana, todos los martes, a orar. Comenzamos este servicio todos los domingos antes orando. Tenemos múltiples grupos de oración. Aprende, pero ora, ora. Entonces no nos gusta la oración y nosotros queremos entonces añadirle cómo es la supuesta solución de Dios a estas cosas. Y empezamos nosotros a hacer redefiniciones de y reformulaciones de cómo debería ser el acompañamiento, cómo nuestro propio proceder en medio de estas situaciones. Cuando la palabra es clara, en medio de la angustia y la tristeza, una tristeza que no se compara con nada como la que vivió Jesús, que iba a morir, es orar. Orar. Y ese es nuestro problema, que no nos gusta orar. ¿Se acuerda la frase que le dije la otra vez, que no es mía? Le di el nombre del evangelista que lo dijo. La oración en la iglesia se ha transformado en la cenicienta. Es la cenicienta de la iglesia. Porque no tiene tinte de intelectualismo ni de sofisticación, pero es lo que el Señor nos llamó a hacer, orar. No nos podemos decir que, es que a mí no me gusta orar, es que yo no sé orar. Si el llamado del Señor es orar, amado. Órame tú. No, amado, te acompaño en oración, pero cada uno de nosotros tiene que orar. Ve que Jesús les dijo, velad conmigo, pero Él se fue a orar.
Él no le dijo, vengan, impónganme la mano, lloren ustedes por mí. No, Él le dijo, velad, esperen aquí, velen conmigo, pero Él se fue a orar. Se fue a orar. ¿Qué tiene que ver esto con el gozo? Amados, que el que esté triste haga oración. Busque al Señor. Busca al Señor. Una vez alguien enojado por una situación que estaba pasando me dijo, bueno, y cuando alguien esté pasando una situación como esta, haz algo más que orar, además que orar. Y dije, amigo, orar es lo mejor que puedo hacer. No hay cosa que pueda hacer por ti más que orar. Esto es todo y lo mejor que puedo hacer. Orar. ¿No lo quieres? ¿Qué quieres? Esto es lo mejor que tengo para dar. Eso es lo mejor que nosotros tenemos para dar. Menospreciamos el valor de la oración porque no lo conocemos. Y alguien que menosprecia el valor de la oración solo demuestra una cosa: no ora. No ora. Y con la misma palabra, escritura de Santiago 5, cuando siga, te lo voy a demostrar. Alguien que menosprecia el valor, alguien que usa frases y expresiones como esa, es el que no conoce la oración y no la conoce porque no ora. No ora. Eso es parte de nuestra devoción, de nuestro caminar con el Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que salir de esta monotonía de la oración, donde mínimamente oramos, menos mal, para darle gracias al Señor por lo que comemos. Pero el Señor requiere de nosotros lo primero. Yo se lo he dicho en otros momentos, amados, el Señor es digno de nuestras primicias siempre, siempre. Nosotros no podemos darle el espacio de la oración del Señor cuando estamos destrozados en el día, amado. No, pastor, es que usted no sabe lo que hago. Pero de nuevo, amado, no tiene que ver con eso. Si en última instancia todos tenemos tiempo. Es que el Señor tiene que ser lo primero. Porque Él es digno de eso. Y no nos damos cuenta que después las cosas que nosotros mismos vivimos son consecuencia de eso. Es de nuestra falta de devoción. No porque el Señor sea malo, no porque el Señor no sea fiel, es porque nosotros tenemos que buscarle, porque aquel que busca es el que encuentra. Aquel que llama es al que se le abre, amado. Entonces, amados, necesitamos salir de ahí. Orar. Ahora yo quiero vincular esto con lo que estamos hablando del gozo. Y quiero que vamos a Hebreos 12. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, escuche esto, sufrió la cruz. Mire, el cual por el gozo puesto por delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice que ahí había gozo puesto por delante de él, hablando de Jesús, y sufrió la cruz. Recién vimos que en medio de su pasión él estaba triste, angustiado hasta la muerte. Y su oración, amado, es solo un reflejo de amor y fe.
Señor, si es posible que, Padre, si es posible que pase esta copa, pero que se haga tu voluntad. Porque él sabía lo que se le venía, que era morir, injustamente. Esta palabra nos dice, el verso 2 nos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Jesús es el pionero de la fe y también aquel que en aquel donde la fe ha alcanzado su perfección. En Mateo 27, vamos rapidito para allá, en el 42, este es el relato de la crucifixión, y el 42 dice así. Estos son los sacerdotes, los principales sacerdotes hablando. Y dice, a otros salvó, refiriéndose a Jesús. Asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Hasta el último momento Jesús estaba siendo tentado. ¿Puede verlo? Y básicamente lo que le estaban diciendo ahí con esas palabras es, ¿de qué le ha servido su confianza? ¿De qué le ha servido su fe? Si ahora Dios no es capaz de bajarle de la cruz. Estaban poniendo en tela de juicio su fe, su caminar. Jesús es el autor y el consumador de la fe porque Él es Dios, el Verbo encarnado. Él estuvo desde el principio hasta el final. ¿Sí? Jesús es el motivo, es la razón de la fe. Pero Jesús también en su ministerio nos muestra cómo es Él el autor y el consumador de la fe en su caminar. Y cuando nosotros miramos a Jesús podemos ver que toda su vida estuvo caracterizada por una fe inquebrantable. Él creía, él mostraba fe en el Padre, en su Padre celestial. Y justamente es en esta escena que leímos recién en Getsemaní, cuando Él se encomienda en las manos de Dios, del Padre, donde quizás muestra la expresión más clara de esta fe, cuando Él dice lo que acabamos de leer hace un momento, más que no se haga tu voluntad, o más no lo que yo quiero, sino lo que tú, sino tu voluntad. Eso que nos estaba ahí mostrando Jesús era fe. Fe. Fe que no estaba apoyada en ninguna cosa o evidencia visible o tangible. Y es esa fe lo que la llevó a todo ese sufrimiento, a ese vituperio, mortificación y en última instancia la agonía y la muerte en la cruz. Donde sabemos por sus propias palabras que Él experimentó esta sensación de abandono. ¿Se acuerda que dijo? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ellos lo tentaban con esto. Si eres el Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. Lo cierto es esto, amados. Si Jesús se hubiese bajado de la cruz, ¿se acuerdan que Jesús previamente le había dicho a los discípulos que si Él hubiese querido, así llamaba a legiones de ángeles que lo vinieran a salvar y hubiesen venido? Para mostrar que Él tenía la potestad de hacerlo. Él tenía la capacidad de hacerlo, pero Él se despojó de todo. Y lo cierto, como les decía, es que si Él hubiese descendido, se hubiese bajado de la cruz por un intento de mostrar este poder sobrenatural, Jesús no hubiese sido el consumador de nuestra fe. Porque era necesario que se cumpliera todo lo que se había dicho de Él y que Él fuera a la cruz y muriera. Y además no hubiese dejado ningún ejemplo de perseverancia.
Entonces Jesús sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Jesús sufrió la peor muerte que alguien pudo haber sufrido. No solo por el dolor, sino también por la vergüenza. Vamos, la cruz era la muerte de los peores rufianes. Considere que en aquel tiempo los romanos estaban exentos de morir así. Porque era un insulto para el imperio que alguien muriera de esa forma. Y esa es la muerte que recibe Jesús. La más indigna, incluso indecente muerte que alguien podría haber tenido. No solo el sufrimiento por todo lo que como lo hirieron, lo flagelaron, pero además por lo que significaba. La peor muerte. Por eso, volviendo a Hebreos 12, dice, menospreciando el oprobio de la cruz, de esa muerte. Jesús no consideró esta desgracia de esta muerte en la cruz como algo tan importante o digno cuando la cuestión se trataba de obedecer al Padre, obedecer a Dios y obedecer con aquello que Dios le había entregado como misión. Él se despojó de eso. Él se entregó por completo allí. Y ahora, ¿por qué dice el texto entonces el cual por el gozo puesto por delante? Y es que aquí hay una conexión, hay un vínculo entre este gozo que nos menciona el autor de Hebreos con el gozo del que hace referencia a Jesús mismo en sus últimos momentos con sus discípulos. Sobre todo cuando vemos a Jesús hablando en el Evangelio de Juan, ahí en el aposento alto, donde Jesús les va a decir en varias ocasiones que su deseo es que su gozo pueda estar en ellos. Y que ese gozo va a estar en la medida en que el gozo de ellos sea completo. El anhelo de Jesús previo a su muerte era eso, que su gozo sea completo, que su gozo sea completo. Y mire lo que dice Juan 15. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje, amados? ¿Se acuerdan? Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nos habla toda esta parte acerca del permanecer. Él es la vid, ¿verdad? El Padre es el labrador, nosotros los pámpanos. Y el 11, mire lo que dice. Finaliza toda esta idea diciendo esto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciendo, miren, todo esto que les expliqué con la vida acerca de permanecer en mí, de estar en mí y de que lleven mucho fruto, todo esto es ¿para qué? Para que su gozo sea cumplido. Y déjeme decirle algo, no hay una doble lectura con respecto a este gozo. Gozo es gozo. La definición de gozo. Alegría, algarabía, júbilo. Todas estas cosas os las he dicho para que vuestro gozo sea cumplido. Sea cumplido. Y vamos a encontrar ahí mismo, si usted sigue leyendo después Juan, en el 16 también vamos a encontrar esta referencia. En Juan 17. Entonces, este gozo del que nos habla Hebreos, ese gozo puesto por delante, ¿qué gozo es?
el gozo puesto por delante que tiene Jesús es el gozo de nosotros los creyentes viendo nuestro gozo cumplido en Él. Este gozo de Jesús no era solo para Él, o no tiene que ver solo con Él, sino que es el gozo que Él sabe que van a tener los creyentes que confían en Él. Entonces, en medio de esta tristeza, ahora le explico el texto entero, en medio de esta tristeza que es hasta la muerte porque Él va a morir, literalmente, y toda esta angustia, hay un gozo por delante que lo lleva a obedecer. Es el gozo nuestro cumplido, amado. Es el gozo cumplido. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que aún en nuestra tristeza, en nuestra angustia, nosotros tenemos que recordar que Jesús murió para que nuestro gozo fuese cumplido. Amado, si tú valoras la cruz, tienes que anhelar vivir gozoso. Porque Jesús pagó un precio para que nosotros vivamos en gozo. Ese es el gozo que Él tenía puesto por delante. El gozo nuestro siendo cumplido, siendo perfeccionado en Él. Permanecer en mí, es lo que nos dice Juan 15. Y dice, ¿de qué decía el 10? Perdón, el 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y sea cumplido. Amados, nosotros tenemos que anhelar vivir en el gozo del Señor. Miren, van a venir circunstancias, van a venir situaciones difíciles que nos van a poner tristes, pérdidas, etc. Pero nosotros tenemos que anhelar salir de ahí para vivir en el gozo del Señor. Y el camino para ir ahí es orar, es el Señor, es la comunión con Él. El gozo, amados, tenemos que saber gozarnos en el Señor. Mire, esta semana me contaron un testimonio tremendo. Alguien que ahí que estaba pasando por muchas dificultades y tuvo un problema laboral en el que estaban involucrados mucho dinero, millones. Entonces esta persona llamó a alguien que sabe que busca del Señor. ¿Y sabe lo que lo animaba a esta persona? ¿Cuál era su consejo? Ora. Entonces esta persona le explicaba lo grande que era. ¿Y sabe qué le respondió a esta persona? Ora. Y se lo simplificó muy fácil. Y dijo, amigo, si esto es así de fácil, nada puede ser tan difícil para el Señor. Porque incluso si te mueres, te vas con el Padre, ganancia. Ora. ¿Y sabes qué hizo esta persona? Me contaba, oró. Pero él también me contaba que antes de esto él estaba en una relación muy monótona con el Señor. Así orando por el almuerzo cuando se acordaba, más o menos. De vez en cuando. Pero con esto como que se sacudió y se puso a buscar del Señor. Y se puso a buscar del Señor. ¿Y sabe qué pasó? El Señor hizo un milagro. Y todo lo que en algún momento se enredó, el Señor lo solucionó así. Cuando no habían formas de poder, no habían formas naturales de que eso se resolviese, porque había que llegar a lugares muy altos para solucionarlo. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Lo hizo. Vamos, porque el Señor es justo, es fiel. Y amado, no es que el Señor es como, ahora me buscaste, ahora sí. No, amado, es que es nuestro corazón, es nuestra búsqueda de Él. Porque cuando nosotros no estamos en comunión con Él, amado, estamos andando a ciegas. Nuestro oído no está fino. Si esto se trata de tener comunión con el Señor.
Pero antes de que eso pasara, porque esto yo se lo estoy contando, ¿qué? Se lo conté en menos de un minuto. Vino este gozo, vino esta paz. En medio de esta espera había gozo, había paz. ¿Por qué? Porque había confianza en el Señor. Porque nosotros descansamos y nos gozamos de nuevo. Porque Él es el cumplimiento de cualquier expectativa que nosotros podamos tener. Y por eso nos gozamos y nos alegramos. Si es cierto que vamos a veces a andar tristes, es cierto que hay cosas que nos pueden abatir, pero amado, ahí recordamos las palabras de Nehemías: no estés triste, gózate en el Señor. ¿Estás triste? Ora, ora, ora. Amado, cuando alguien te vea triste y te diga, ora, no te enojes. Ora. Ora. Di, sí, es verdad, voy a orar. Y cuando esté alegre porque está arriba de la ola, alabe al Señor. Bendiga el nombre del Señor, porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él ha sido fiel, porque estamos gustando de sus bondades. Pero gózate, gózate. Mire, amados, este es un caminar de fe. ¿Por qué nos gozamos en medio de la dificultad? Mire, ¿por qué? Eso es lo que le quería mostrar con Jesús. Cuando Jesús dice esta oración y dice esta palabra, lo que se conoce como la oración de consagración, porque Él sabía lo que iba, amado, Jesús está expresando fe. Fe. Señor, si puede pasar de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Fe, y justo con eso hay un gozo que tiene puesto por delante. Amados, nosotros nos gozamos en medio de las angustias, de las tristezas, porque confiamos en Él. Porque es un caminar de fe, es un creer. A veces nosotros nos decimos a nosotros mismos, no, pero si yo creo en el Señor, amado, es que a veces nosotros hemos también mecanizado este caminar en fe. Si la fe es un caminar constante, amado, no dejamos de andar en fe. El justo vive por la fe. Y ese es nuestro llamado. Y andar en el gozo del Señor es un caminar de fe. Porque confiamos en el Señor, porque creemos en Él, porque creemos en lo que Él ha hecho. Porque creemos que Él es quien nos sana, creemos que Él es quien nos restaura, creemos que Él es quien nos provee, creemos que Él nos salvó, que Él nos redimió, que Él nos justificó, que Él es nuestro Señor, creemos en Él. Y eso es lo que traemos a memoria cuando alabamos al Señor, cuando oramos al Señor. Porque cuando nosotros estamos desconectados del Señor, estas cosas se nos van, se nos olvidan. No están en nuestro radar, no están en nuestra mente, no están en nuestro corazón. Estamos pendientes de lo circunstancial. Y estamos tratando todo el tiempo de resolver las cosas en nuestros esfuerzos, en nuestros recursos que son limitados. Cuando tenemos que estar ahí buscando al Señor, buscando su reino. Acuérdense lo que expliqué la semana pasada. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia. Y la palabra nos dice en Romanos que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros buscamos el gozo del Señor, estamos buscando su reino. Gozándonos en Él. Anhelándolo. Por eso necesitamos aprender a orar, amados. No venimos a buscar solo la solución, lo que necesitamos, venimos a buscarlo a Él. Porque lo amamos, amado, porque lo hemos conocido. Tenemos que anhelar conocer a Cristo, amado. Y en ese caminar con Él nosotros vemos cómo nuestra vida es transformada. Si no vamos a estar exentos de dificultades, pero en medio de eso vamos profundo con Él. Y Él toca nuestro corazón, Él toca nuestra mente.
Y Él va abriendo caminos para nosotros también. Pero amados, no podemos no orar, no podemos no alabarlo. Él es digno de todo eso. Y nosotros lo necesitamos a Él también. Y entonces ahora me quiero devolver a Santiago 5. Y vamos a volver a leer desde el 1. Perdón, desde el 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados le serán perdonados. Mire, en estos 3 versos, ¿qué entendió que hay que hacer cuando tiene dificultades? Orar. Y llamar a los demás para que hagan ¿qué? ¿Un qué? Orar. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren con usted. Para que oren. Orar. Y esto es lo que se desconoce cuando menospreciamos la oración. Versículo siguiente. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Qué? Orad unos por otros. Orad. Para que seáis sanados. Escuche, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y qué entiende por eso? Lo que viene en el texto siguiente, en el siguiente versículo. ¿Qué tiene que entender con que la oración del justo puede mucho? Esto, mire. Elías, pero no conoce la historia de Elías. Léala en su casa llegando ahora después del almuerzo. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró, ¿cómo? Fervientemente. Entonces, además de orar, hay una forma de orar. Con fervor. Con fervor. No a las 12, Señor, gracias por este día. Y gracias, Señor, porque fuiste bueno. Amén. Con fervor, oró Elías, porque nos está explicando cómo es que la oración del justo puede mucho. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Eso es lo que hace la oración del justo, que puede mucho. Así como pasó con Elías. Cosas extraordinarias pueden pasar cuando uno ora con fervor. Y además te llena de gozo. Entonces vamos a andar alegres. Vamos a andar con júbilo, remolineando, con una sonrisa. ¿Y por qué te ríes y mira lo que estás pasando? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y más encima, además, porque además el gozo, amado, te lleva a testificar de Cristo. ¿Y por qué estás alegre si estás endeudado? Porque estoy creyendo en el Señor. Me arrepentí delante del Señor y ahora me gozo en Él porque Él es mi proveedor. Y confío que Él me va a suplir. ¿Y por qué estás gozoso si estás enfermo? Porque creo que Él es mi sanador y me gozo en Él. ¿Por qué estás gozoso si perdiste a alguien? Porque confío en Cristo. Confío en sus misericordias. Si era cristiano, confiamos que está delante del Padre y que le fue ganancia, aunque lo extrañe, me fue ganancia. Me gozo en el Señor, me gozo en el Señor. Pero recuerde, este gozo no viene solo porque usted tiene la intención de gozarse. Escuche esto. El gozo, este gozo no viene solo porque tiene la intención de gozarse. Esto es fruto de la comunión con el Señor. Si no, va a ser un intento superfluo, banal,
y que va a quedar ahí. Gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Orando, alabando al Señor. Me gozo en ti, Señor, porque tú eres fiel. Me gozo en ti, Señor, porque tú eres bueno. Porque leo tu palabra y veo cómo tú has sido fiel. Porque te veo a ti, Jesús, padeciendo, pero yendo con gozo o con gozo puesto por delante para que tu gozo sea cumplido en mí. El gozo del Señor, amado. El gozo del Señor. Amados que nos van a ayudar con la cena, si nos pueden ayudar, por favor. Gozo, amados, gozo. Gocémonos en el Señor. Amén. Porque recuerde que junto con eso van a pasar cosas maravillosas si usted se goza. Recuerde lo que decían los proverbios. Corazón alegre hermosea el rostro. Además se va a ver más lindo. Su rostro se va a comenzar a hermosear. Que no va a necesitar más filtros. El gozo, amado, va a ser suficiente. Que el gozo constituye buen remedio, amados. El gozo del Señor incluso nos sana. Trae sanidad a nuestros huesos y si vive amargo se va a secar. Gozo, gozo, gozo del Señor. ¿Sabe cuál es el secreto de la tita? El gozo, amado. ¿Ve? Mire. Gozo, amado. Gozo del Señor. Un rostro hermoseado. Sana. Porque ha disfrutado y vivido el gozo del Señor, amado. ¿Ve? Si así tenemos que ministrarnos los unos a los otros, amado. Tenemos ejemplo en vida, amado. He revelado un secreto importante, pero este era un secreto que es necesario de compartir. No es un secreto en verdad, es algo para proclamar. Solo que si estaba curioso, hoy se lo digo. El Salmo 30. No, el Salmo 40. ¿Quién esté solito, amados? Por favor. ¿Quién esté solito? Este es un tiempo de comunión, amados. El Salmo 40. El versículo 16 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Mire qué lindo, amado. Gócense y alégrense en el Señor todos los que le buscan. Todos los que le buscan. Aleluya. Gloria al Señor. Porque aunque afligido y necesitado estemos,
Mire, los pensamientos del Señor están con nosotros. Por eso nos gozamos en Él, amado. Por eso nos gozamos en Él. Bueno es el Señor. Amén.